Salmo capítulo 21. Gloria a Dios. Salmo 21. Dice el versículo 1 al 6. Vamos a leer con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Amén. Yo no sé si puedes sentir algo especial en esta mañana, pero puedo sentir algo especial de parte de Dios. Esta mañana me levanté muy temprano para estar con el Señor y bueno, eso definitivamente siempre hace la diferencia. Amén. El que estemos sensibles a la presencia del Señor. Pues he titulado este mensaje, estuve meditando toda esta semana bajo esta frase que el Señor me dio: bendiciones inesperadas. Ese es el tema para hoy, bendiciones inesperadas. Y este tema tiene que ver con aquellos hechos, acontecimientos, sucesos sorprendentes que vienen de parte de Dios para edificar y alegrar nuestra vida. Y yo quiero, los que tienen activa su cámara, que levanten la mano a aquellos que les gusta ser sorprendidos. Amén. Yo sé que varios lo están pensando para responder y levantar la mano, porque hay diferentes motivaciones o razones que nos pueden sorprender. Pero en sí, ¿qué es una sorpresa? Bueno, una sorpresa, el diccionario dice que una sorpresa es una emoción repentina que surge por un suceso, una acción que no era prevista. El punto es que las sorpresas pueden ser agradables, positivas, negativas, o no tener valoración en sí de acuerdo al contexto. Es por eso que cuando pregunté a cuántos les gusta ser sorprendidos, varios lo pensaron. Y lo pensaron porque hay sorpresas negativas. Muchas sorpresas causan conmoción y alteración para mal, para destrucción. Pero hoy no queremos hablar de sorpresas negativas. Hoy queremos hablar de sorpresas de bendición. O, como le he colocado el título a este mensaje, bendiciones inesperadas, sorpresas positivas. Aleluya. Ejemplo de una sorpresa positiva: un día normal, un lunes que no es festivo, un martes, ¿verdad? El esposo se levanta y hace el desayuno, prepara unos huevos deliciosos, un chocolate, y los pone en una bandeja y se los lleva a la cama a su esposa. ¡Qué emoción! Amén. ¡Qué sorpresa tan agradable! Otro ejemplo: un día el esposo puede decir: hoy voy a hacer el almuerzo. Mi amor, no te preocupes por nada, yo me encargo, tú tranquila, que el chef voy a ser yo. Bueno, a mi esposa le iría muy mal si yo fuera el chef. Pero seguramente sería una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa, y lo tomaría de manera positiva. Pues bien, amados, no podemos olvidar que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia, y en ese sentido, tú y yo podemos ser instrumentos de bendición o instrumentos de maldición. O alegramos la vida a nuestro prójimo o se la amargamos. Pregunto: ¿hace cuánto que no sorprendes de manera positiva a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa? A mí me gusta sorprender positivamente a mi esposa, y pienso que esos detalles no se pueden perder. No solamente el esposo es el que debe sorprender a su esposa, también su esposa debe estar dispuesta a sorprender de manera positiva a su amado. Y esto es especial porque si nosotros lo analizamos, es fácil dejarnos usar y bendecir a quien amamos. Es algo que Dios nos ha dado la capacidad. Así que como vienen las bendiciones inesperadas de parte de un ser querido,
Estoy más que seguro que bendiciones inesperadas vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros y que nosotros debemos seguir su ejemplo. Amén. Entonces, cabe aclarar que cuando es Dios quien nos sorprende, siempre, escucha bien, siempre esa sorpresa es para bendición, edificación y alegría. ¿Qué es una bendición inesperada? Bueno, puntualmente una bendición inesperada es una acción que proviene de Dios, en donde el que recibe la bendición es sorprendido maravillosamente para su provecho, edificación y alegría. Acá leímos en el Salmo 21, 6 versículos, pero a mí me parece tan hermoso este versículo 3 donde David dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. O sea, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación. ¿Cómo se goza? ¿Por qué? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Y luego dice más adelante, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Y es clarísimo, iglesia, que las bendiciones provienen de Dios. Dice la escritura en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno proviene de Dios, toda bendición proviene de Él. Y este mensaje que he tenido en mi corazón toda esta semana realmente me ha hecho pensar en lo bueno que es Dios y esa manera tan particular de visitarnos, porque Dios no viene de maneras rutinarias. Si algo le encanta al Señor es visitarnos sorpresivamente. No es el típico familiar que antes de visitarnos nos llama 50 veces que si puede venir, ¿verdad? Y que nos gustaría, o qué tipo de pan, o qué tipo de pastel. No, el Señor nos visita de manera sorpresiva. Él actúa así, de maneras inesperadas. Cuando Él nos visita de manera sorpresiva, sencillamente llega y toca la puerta. Seguramente a muchos nos ha pasado que estábamos en pijama con la casa desordenada y de repente alguien tocando a la puerta, una visita inesperada. Pues mis queridos, Dios es especialista en sorprendernos. En el día que menos lo pensamos, incluso cuando menos probabilidades hay, Él trae bendiciones inesperadas. De eso sí, que está llena la palabra del Señor. Vuelvo entonces a preguntar en esta mañana, ¿a cuántos nos gustaría recibir pronto una bendición inesperada? Amén. Espero que a estas alturas ya muchos sepan a qué me refiero a ser visitados por Dios. Amén. Bueno, pues hoy vamos a mirar unos acontecimientos especiales que surgieron justo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acontecimientos que quedaron allí en el relato bíblico para la edificación de la iglesia. Vamos a ir a Juan capítulo 20. Le pido que por favor, si no tienes Biblia, búscala. Si no, entonces usa tu celular, pero que sea exclusivamente para estar concentrado en la lectura de la palabra. Vamos a Juan capítulo 20. Vamos a leer mucho. Esto es importante. Gloria a Dios. Y colocando en contexto aquí Juan capítulo 20, la palabra nos enseña que han pasado 3 días desde que Jesús fue muerto y sepultado. Llega el domingo, el primer día de la semana, y conforme el Señor y otros profetas lo declararon, Él ha resucitado. Entonces dice la palabra que María Magdalena se acerca al sepulcro por la mañana, muy de mañana, madruga para ir al lugar donde reposa el cuerpo del Señor Jesús. Dice la palabra que cuando aún era oscuro llega para ver el lugar donde había sido sepultado Jesús. Pero, oh, sorpresa. Versículo 1 del capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra
del sepulcro. Qué sorpresa, hermano. La piedra que sellaba aquel sepulcro había sido quitada. Y es ahí entonces donde surgen muchas preguntas a ella. ¿A quién se le ocurrió abrir el sepulcro? ¿Quién ha robado el cuerpo del maestro? ¿Por qué se lo han llevado? Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Y qué pasó? Esa noticia tomó también de sorpresa a Pedro y a Juan. Dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Imagínate la noticia para Pedro y Juan, una noticia muy sorpresiva, sobre todo para Pedro. Sobre todo para Pedro, porque recordemos que antes que arrestaran al Señor Jesús, 3 días antes, al Señor le habían dicho o la palabra nos dice en Mateo capítulo 26, 33, que Pedro le había expresado al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿A qué hacía referencia Pedro? Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 30, perdón. Mateo 26, 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Otra versión dice del versículo 33, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré, yo nunca te abandonaré. ¿Y qué es lo tremendo? Jesús le dijo en el verso 34 a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, esa misma noche, allí en el monte de los olivos, en el Getsemaní, era un jardín que quedaba a los pies del monte y que era especial para el Señor, donde él iba a orar. Allí es prendido el Señor por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo para ser llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, y acusarle con falso testimonio y poderle de alguna manera matar. Dice la palabra que mientras este juicio injusto, todo este tipo de acusaciones ocurrían, versículo 58 de Mateo 26, dice que más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y mientras todo esto ocurre, hermano, allí, muy cerca, se encuentra Pedro. Afuera en el patio hay un discípulo, uno que horas antes dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré.
Uno que había dicho, si me es necesario morir en lugar tuyo, yo lo haré. Pero ahí no termina la historia. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y aquí pasó algo muy triste. Dice el 74 que entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó de las palabras de Jesús, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y llega un momento muy fuerte en la vida de Pedro, tal como lo describe la palabra, un momento amargo, en donde Pedro se decepciona de sí mismo. Puedo pensar que él mismo se pregunta, ¿cómo es posible que yo le dijera al Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré? Y ahora en medio de estas maldiciones y mi actitud reprochable, le he negado 3 veces. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Sabemos que al día siguiente el Señor Jesús muere en la cruz. La pregunta es, ¿qué pasó durante estos 3 días que el Señor ha estado muerto y sepultado en el sepulcro? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué sentimientos guardó en el corazón Pedro? Han sido 3 días, hermano, de largo duelo, y en el caso de Pedro, a diferencia de los otros discípulos y muchos otros seguidores, este sí que ha sido un duelo amargo, un duelo muy difícil, donde se siente culpable al sabiendo que pudiendo estar con su maestro, lo negó, y no una ni dos, sino 3 veces. Lo abandonó al maestro cuando más lo necesitaba. Y es que desde la perspectiva humana, ¿qué más se podía hacer? Ya Jesús estaba muerto. Ya no era hora de arrepentimientos. Era un momento difícil para este hombre. Era un momento de fuerte confrontación. Hay momentos, mis queridos hermanos, que vienen. Nosotros no estamos esperando, pero vienen, son fuertes. Y es ahí donde hay tratos de Dios especiales con nosotros. Ahora, Jesús estaba muerto. Pedro se sentía muy mal. Pero dice la palabra que un suceso, una noticia conmociona a Pedro. Y es cuando llega María Magdalena muy temprano a su casa, aún no amanecido, y llega de manera sorpresiva para decirles, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Imagina ese momento. ¿Cómo? Que el cuerpo del maestro no está, no es posible. Como si fuera lo peor que podría ocurrir, es no saber dónde está ese cuerpo santo del maestro. Verso 3, nos damos cuenta de la reacción. Salieron Pedro y el otro discípulo de Juan 20. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Y podemos entender por qué corrían. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
Eso es bien, bien importante, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Mira, Jesús les predicó en varias ocasiones lo que había de pasar, que él había de resucitar, pero les pasaba como a muchos de nosotros, que el mensaje le entraba por una y le salía por otra. O como otros casos que hasta no ver, no creer. Entonces cuando Juan ve que no está el cuerpo, es que viene la revelación. Cuando el Espíritu Santo le recuerda. Cuando se le caen las vendas de los ojos y recuerda en su espíritu lo que el Señor les había enseñado. Dice la palabra que volvieron a los discípulos. Pero la historia es especial porque no pasa así nomás. Algo sucedió con María. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mira, lo que viene es un momento muy especial porque María no sabía que los próximos minutos serían únicos en su vida. María estaba por ser bendecida de manera inesperada, porque llega una palabra de repente, una palabra muy diferente, una voz diferente a las demás. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y entonces María tiene un momento muy especial porque dice: esta voz yo la he escuchado antes. Esta voz antes me ha hablado, me ha llamado muchas veces. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Al Señor sea la gloria. Mira cómo el día más triste, el día donde inexplicablemente se recibía otra mala noticia, el día donde no se comprendían las razones ni se entendían explicaciones, ese día María fue bendecida inesperadamente. Y de igual manera yo quiero decirte a ti que tu peor día, el día donde no comprendes razones ni entiendes explicaciones, ese día es especial para ser bendecido o bendecida de manera inesperada. María salió muy de madrugada a hacer su duelo, dice la palabra. Ese día María estaba preparada para llorar largamente y recordar muchas cosas. Pero lo que no sabía es que ese día el mismo Jesús le iba a visitar. Ese domingo ella iba a tener un encuentro que marcaría su vida para siempre. Gloria a Dios. Oye, hermano, tal vez te encuentres como María llorando en tu día difícil, llorando en tu momento oscuro. La pérdida te agobia, el dolor te conmociona, las malas noticias te estremecen, pero quiero decirte que en momentos difíciles, Dios es especialista para bendecirte inesperadamente. Yo sé, por lo tanto, que este mensaje es para ti, hermano. Para ti que has visto las puertas cerradas por mucho tiempo. Para ti que preguntas en dónde está Dios cuando más lo necesito. Estoy seguro, como dice la palabra, que si crees, verás la gloria de Dios. Mira los casos bíblicos de los que hoy estamos hablando.
María no esperaba nada, Pedro no esperaba nada, Juan no esperaba nada, los discípulos no esperaban absolutamente nada. Aparentemente ya todo había sido dicho, la historia había terminado, pero no, aún faltaba. Dios no había terminado su plan, su obra, aún no había completado su propósito. Dice la palabra que esa noche algo especial sucedió. Verso 19 del capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mira, están todos reunidos, escondidos, han pasado 3 días, no solo tristes por la muerte del maestro, sino de mucha preocupación. Seguramente preguntándose si eso le pasó al maestro, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué irá a ser de nosotros? Pero el Señor les visita inesperadamente. Y note, mi hermano, que cuando Dios decide llevar adelante su plan, Él lo hace por encima de todo pronóstico. Han sido días difíciles, pero en la mañana les han dado la noticia que Jesús está vivo. María les ha dicho, Juan tiene ahora la convicción que ha resucitado, pero ahora él aparece inesperadamente en donde están reunidos por miedo a los judíos y el Señor les dice, paz a vosotros. ¿Tienen miedo? ¿Están preocupados? Paz a vosotros. Gloria al Señor. No sé si te imaginas aquel momento. Verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mira, nuevamente el peor día, hermano, puede ser transformado por el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, aquella tristeza se convirtió en regocijo. Y esto solo puede ser producto de las bendiciones inesperadas del Señor. Qué momento tan especial. Estoy seguro que ni el pronóstico más positivo de algún discípulo tenía contemplado tal suceso. Nota eso tan importante. No era que ellos hubieran tenido fe que Dios apareciera entre ellos. Es más, no era ni que hubieran orado, Señor, danos una experiencia sobrenatural. Señor, un trato especial contigo. Nada de eso. Al contrario, estaban llenos de miedo, de incredulidad, de dudas, muchas preguntas. Entonces, ¿por qué la aparición de Jesús? Porque ese era su plan. Él se quiso glorificar a pesar del miedo o la incredulidad. ¿Qué pasaba? Hermano, lo que estaba ocurriendo es que ese era el plan del Señor. Ese era el propósito del Señor. ¿No te ha pasado o no nos ha pasado que en muchas ocasiones nos hemos angustiado, preocupados por algo que el Señor ya tiene resuelto y que en su momento nos muestra, verdad, su gloria? ¿Cuántas veces hemos sentido que el punto a donde hemos llegado es el final? Que ya, un segundo más y me muero. Eso seguramente lo hemos sentido en muchas ocasiones. Y sí, a veces Dios nos permite sentirnos así para llevarnos a una nueva temporada. Pues quiero decirte que hoy es un día maravilloso para creer que aunque todo esté perdido, Dios puede traer una bendición inesperada. Dios puede manifestarse de manera gloriosa en nuestra vida. Aleluya. Dice más adelante el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Tú puedes creer, hermano, que se perdió tremenda bendición por no estar en el lugar correcto? ¿Y qué pasó cuando él volvió a los discípulos? Le dijeron pues los otros discípulos, verso 25, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oye, hermano, tremendo. Suele pasar que las bendiciones llegan y estamos fuera del lugar. ¿Qué hacer cuando estoy fuera del lugar? Pues hermano,
ponerte en el lugar. Amén. ¿Qué hacer cuando estoy fuera del lugar? Pues enderezarme, encaminarme. Dice el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Es decir, que Tomás aprendió la lección. Amén. Tomás dijo, hace 8 días pasó algo especial. No estaba reunido con ellos. El Señor Jesús se les apareció. ¿Y qué sucedió? Mira, lo lindo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué hacer cuando las bendiciones llegan y estoy fuera del lugar? Alinearte, porque hay lugares donde Dios bendice. Asimismo, hay lugares donde Dios no bendice. Hay lugares donde Dios nos visita. Y créeme que si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Lo hizo 8 días antes con los discípulos. Tomás, hermano, vio la gloria de Dios 8 días después. Esa es la misericordia. Esa es la gracia. Esa es la bondad de Dios, que muchas veces nosotros, a pesar de estar fuera del lugar, viene una nueva visitación, viene una bendición inesperada para alcanzarnos. Y esto es lo increíble, hermano, que el discípulo que faltaba, el discípulo que estaba fuera del lugar, ahora es protagonista de la historia. Y dice el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué momento para Tomás, hermano. Y nuevamente para los discípulos. Una bendición que Tomás ni nadie esperaba ese domingo, porque pasaron 8 días donde el Señor no se apareció a nadie. 8 días después de la resurrección. Por eso, mis queridos, los domingos son especiales. Los domingos son especiales y hay que reunirnos para recibir bendición de parte del Señor. Sabes que a partir de ese domingo de la resurrección, los discípulos siempre se reunieron los domingos. Siempre apartaron este primer día de la semana para buscar de Dios. Y esto es lo maravilloso, que cada vez que tú te reúnes un domingo, viene el Señor Jesús a visitarte. Viene una palabra del Señor para tocarte. Vienen los milagros del Señor. A Él sea la gloria. Por eso los cristianos nos reunimos los domingos. Ahora, pastor, ya no hay templo. Ok, habrá más adelante. Y mientras tanto, ¿qué hago? Conéctate. Conéctate. Pastor, pero estoy muy cansado. Ok, descansa. Pero entiende que ese día el Señor puede traer una bendición inesperada. Y así como a Tomás, perdértela. Por lo tanto, yo voy a estar bien dispuesto. Voy a estar expectante para que la bendición no pase de largo. Versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, a lo que dice la palabra, y creo, amén, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él vino para reconciliarnos con el Padre. Tal vez tú has estado perdiendo muchas bendiciones por estar lejos de Dios. Has estado desenfocado del propósito de Dios, pues hoy el Señor te llama a alinearte. Cuando tú te metes en la senda correcta, te metes en el camino, vienen la gracia, el favor y la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Ahora viene un momento especial. Para mí es uno de los más especiales. En Juan capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 6. Gloria al Señor. Ya voy en la recta final de esta enseñanza, así que presta mucha atención. Juan 21.
Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pregunta, ¿cuándo vienen las bendiciones inesperadas? Esos son 3 punticos, yo quiero que lo escribas por favor. ¿Cuándo vienen las bendiciones inesperadas? Primero, cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios. Mira, toda la noche no pudieron pescar nada. Y no porque no supieran pescar, pues Pedro y otros discípulos eran pescadores profesionales. Número 2, ¿cuándo viene la bendición inesperada? ¿Cuándo llegó el milagro? Cuando se dejaron guiar por el Señor. Punto número 2. ¿Cuándo vino la bendición inesperada? Cuando se dejaron guiar por el Señor. Eso es precioso, porque el Señor sabe en dónde están los peces. A veces nosotros queremos actuar bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia opinión, porque decimos, no, esta es mi experiencia y es aquí. ¿Qué hubiera pasado donde Pedro se agarre de su experiencia y no se deje guiar? Pues la bendición pasa de largo. Déjate guiar. Porque el Señor le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces el Señor los guía, el Señor habla y los guía. Y número 3, ¿cuándo vienen las bendiciones inesperadas? Cuando obedecemos. Es así. El Señor le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice que entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué hermoso. ¿Por qué esto? Porque es que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos dejamos guiar por Él y le obedecemos, seguramente habrá bendición. La cosecha es segura, la pesca es segura. Hay bendiciones, hermanos, que Dios quiere darnos, pero nosotros no nos dejamos guiar y seguimos lanzando la red donde no hay nada. ¿Quieres ver resultados positivos? Escucha lo que el Señor te está diciendo. Actúa bajo la guianza de Dios. Obedece. Deja que Dios te dirija para que veas. Deja que Dios te dirija para que veas. Muchos no están viendo porque no están dejándose guiar por el Señor. Y aquí Pedro y los discípulos se dejaron guiar. Dice el versículo 7 que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, Pedro andaba mal, hermano. Pero mire cómo es el Señor. Por eso digo que esta es mi parte especial. Dice el verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, como unos 90 metros. Dice la palabra que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué lindo. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Aleluya. Mira, en medio de este milagro hay algo especial, hay algo particular. Y es que si no mal recuerdas, Pedrito, tiene cuentas pendientes con el Señor. Todos tienen cuentas pendientes con el Señor, pero particularmente Pedro. Por eso el relato nos nombra primero a Pedro y luego a Tomás, que habían tratos especiales de parte del Señor ahí. Y entonces Pedro
y los discípulos van a tener un momento muy íntimo con el maestro. Y ese va a ser un momento de reconciliación. No es un culto, no es una gran campaña de sanidad y milagros, es una cena, es una comida preparada por Jesús. Preparada por Jesús. Cuando ellos llegan a la orilla, hermanos, se dan cuenta que Jesús había encendido fuego, había estado asando un pez y tenía pan allí. Es decir, Jesús había preparado una cena para que ellos se reconciliaran con él, especialmente Pedro. Y allí, en medio de esta cena, viene la invitación del Señor. El verso 12 le dice a Jesús: venid, comed, vengan, coman. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice la palabra: cuando hubieron comido, cuando estaban ya allí reposando, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué ejemplo? Hay momentos especiales para hablar. Y de esto nos da testimonio el Señor. No es cuando yo quiero decirle mis 3 verdades, ¿verdad? Y ahora me tengo que desahogar y tengo que confrontarlo. No hay un momento especial. Después de la cena, barriga llena, corazón contento. Ok, ¿estás contento, Pedro? Pues te voy a confrontar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y dice el verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Oh, gloria al Señor. Mis amados, hay tratos de Dios, hay procesos de Dios que hoy no entendemos. Hay situaciones que hemos estado viviendo que hoy no tienen una explicación, pero déjame decirte que en Dios todo tiene un propósito. Las bendiciones inesperadas suelen anunciarse porque vienen empacadas en forma de regalo, empaques que a nuestra manera de ver no tienen sentido ni forma. Pero luego que abres ese regalo, luego que pasas ese proceso, te encuentras con esa bendición inesperada. Tal vez no te gusta el empaque, a nadie nos gusta el empaque. De hecho, lo desechamos, lo botamos. Raro es el que guarda el empaque. Aleluya. Tal vez tú seas de los que te gusta ir directo al grano. Pero la verdad es que en medio de lo que no entendemos, Dios está obrando para nuestro bien, para nuestro bienestar. 3 días muy oscuros tuvo que pasar Pedro y los demás discípulos para empezar a ser testigos del milagro más grande, la resurrección del Señor Jesucristo. Seguramente tú estás en medio del proceso y hoy no comprendes hacia dónde te está llevando el Señor. Pues yo solo te digo, como el Señor le dijo a sus discípulos: paz a vosotros. Ten calma, ten paz. Dios te está llevando al lugar correcto. Dios te está llevando a que te acerques a esa bendición. Culmino diciendo, como dijo el salmista David, culmino por el principio. Salmo 21. Al Señor sea la gloria. Salmo 21, 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Te has concedido el deseo de tu corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro
con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Mis queridos, estoy seguro que si nos mantenemos firmes en los caminos de Dios, firmes en las promesas de Dios, el Señor nos saldrá al encuentro con bendiciones de bien. Esta es una mañana en la que el Señor nos recuerda que vale la pena estar firmes en las promesas y en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te va a salir al encuentro con bendiciones de bien. Quiero invitarte para que no desmayes. Quiero invitarte para que sigas creyendo, para que sigas esperando en el poder maravilloso y grande del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra en esta mañana. Gracias, bendito Jesús, por tu misericordia.